Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Oiga usted, ya es jueves, ya es tiempo de sentarnos a platicar ahí en la salita de su casa, donde tenga usted su televisor, donde tenga su computadora, porque llegamos por Facebook a través de la línea Canal 15 Zacatecas, llegamos también a usted por el Canal 20 de televisión por cable en Fresnillo, llegamos luego a través de la página silviamontes.com.mx, también estamos en el Canal 15 de señal abierta. Hay muchas alternativas hoy en día. Yo creo que lo más clásico para nosotros, o por lo menos para esta servidora, pues es la televisión, que es lo que nos gusta hacer además. Y hoy tengo un invitado que, mire, va a ser interesante escuchar su conversación porque se trata de un hombre que viene a hacer una tarea relevante en la cuestión de los dineros del Estado de Zacatecas. Ha sido nombrado recientemente como procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas. Él se llama Alejandro González y es licenciado, pero en estos asuntos de las fiscalizaciones y todo esto que tiene que ver con el recurso público. Entiendo que es así. Bienvenido a Diálogos. Muchas gracias, Silvia, por la invitación que te has permitido hacer a mi persona. Desde luego, efectivamente, el nombramiento que recién me ha otorgado el ciudadano gobernador y la confianza depositada por mi secretario Jorge Miranda tiene que ver precisamente en la búsqueda de calidad en todos los instrumentos que realizamos o se tratan de realizar a efecto de garantizar que las finanzas públicas estén cada día más ajustadas a derecho. Ahora, y te comentaba antes de que entráramos a cuadro, yo lo que quiero es que nos expliques a mí y a quien nos sigue qué es un procurador fiscal y qué hace ahí en la Secretaría de Finanzas. ¿Qué procura? Desde luego, exactamente, ese es el término de origen, ¿no? Procurar es proveer, es buscar para otorgar. Entonces, en esta medida, el procurador fiscal, como bien señalabas, es una figura muy importante dentro de la Secretaría de Finanzas porque es esa figura de staff, de ayuda en el ámbito jurídico a todas las áreas al interior de la Secretaría de Finanzas. La Subsecretaría de Ingresos y la Subsecretaría de Egresos con todas sus unidades administrativas que tiene. Es decir, nosotros somos los que les damos asesoría, permitimos darles opiniones técnicas al respecto. Ah, perdón, que me dio un ataque de tos, qué barbaridad. ¿Sabes qué? Me cometí un error, debía haberme puesto alguna prenda de vestir más pegadita al cuerpo porque esta blusa no es por nada, pero me queda floja. Muy bien, excelente. Excelente. Señal de que se está trabajando en la figura. Señal de que ya no das el botonazo. No, bueno. No, más bien es señal de que me compré una talla más grande. No, bueno. Y bueno, está el clima medio feo. Bueno, entonces tu tarea es proveerle recurso técnico, de asesoría, digamos, a todos los que manejan las diferentes áreas de la Secretaría de Finanzas. Oye, es una tarea muy, muy pesada. Es una tarea ardua, robusta en trabajo, que implica bastantes retos en cuanto a la materia hacendaria. Siempre es muy técnica, algunos dicen que es muy difícil. Nosotros la vemos sí con ese reto, pero al mismo tiempo con una pasión por generar precisamente algo que satisfaga los intereses propios de la Secretaría, que al final de cuentas tiene que redundar en mejores condiciones para nuestro Estado a partir de una eficiente recaudación y una eficiente contención del gasto. A ver, ponme un ejemplo. Ni modo, ahora sí voy a estar tosiendo todo el programa, lo siento, lo lamento, pero no tengo alternativa. Espero que no sea tanto, pero en fin. Ponme un ejemplo de lo que puedes hacer, digamos, con el subsecretario, o qué figura tiene de egresos. De egresos. ¿Qué tarea específica vas y realizas con él? Por ejemplo, en la Subsecretaría de Egresos tenemos una subsecretaria, la contadora Gaby Monserrat Basurto. A ellos, por ejemplo, haciendo un ejemplo muy práctico, es que el año pasado, en conjunto con las áreas que integran la subsecretaría, les otorgamos
dos instrumentos jurídicos muy importantes a través de llevar el proceso de iniciativa a la legislatura, que fue precisamente la nueva ley de deuda, por así denominarla, es la ley de empréstitos y obligaciones para el Estado de Zacatecas. Se derogó la anterior, totalmente abrogada, tenemos un ordenamiento nuevo, y otra ley que es la ley de disciplina financiera para el Estado de Zacatecas. Estos dos ordenamientos rigen la actuación precisamente de la Subsecretaría de Egresos en esas dos áreas. Hay otras áreas como las de contabilidad, tesorería, etcétera, pero estos dos instrumentos son los que van a regirle precisamente esa actuación para que cada vez tengamos gasto mejor efectuado para el Estado. Ya entiendo. Ahora que hablas de la ley de deuda, ¿había faltado en Zacatecas un instrumento muy eficaz para el tema de la ley de deuda o por el contrario existía? ¿Cómo se manejaba? Porque, bueno, hay que ser conscientes de que tenemos un asunto de deuda que recibe este gobierno, que promueve el gobierno anterior, porque seguramente era muy necesario. Y entonces, en términos políticos, hay un golpeteo fuerte al gobierno anterior, que le alcanza incluso al gobernador del estado, porque él era secretario de Finanzas, de decir, ¿por qué no se endeudan? Y luego los políticos empiezan a politizar precisamente y dicen, usted, por cada persona que hay en Zacatecas, usted debe 4,000 o 5,000 pesos per cápita de eso que nos endeudaron. Entonces, esa ley de deuda, ¿qué contempla? ¿Había, no había? Coméntame algo sobre eso, que es un tema relevante. Yo creo que, y lo tocas bien, es un tema muy sensible para nuestro estado. Efectivamente teníamos una ley de deuda que al no existir otro marco normativo, que es el que te comentaba al mismo tiempo, que es de disciplina financiera, pues daba la posibilidad que una definición que nos daba o nos da la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que puedes contratar deuda, o sea, no es mala la deuda, tampoco se tiene que satanizar, pero puedes contratar deuda precisamente para que desarrolles proyectos productivos que generen infraestructura y desarrollo. El tema es que nuestras leyes existentes hasta antes de 2017, como las de muchos estados, en esa ley se permitía todo un catálogo de conceptos que te decían, vamos o se considera como desarrollo productivo gasto corriente. O pagar, exacto, es decir, daba la posibilidad para que efectivamente la ley fuera permisiva para la contratación de deuda y que no se destinara precisamente la deuda para lo que la Constitución Política establece como un requisito para adquirirla, que es que vaya ese dinero que se obtiene de deuda, vaya a invertirse a desarrollos productivos. Era muy laxa. Correcto, la palabra es esa, es permisiva, laxa, al establecer una serie de conceptos en los cuales cabía la posibilidad de contratar, llevándolos al rubro de desarrollo productivo. Imagínate los casos tan reprobables y lamentables de gobiernos corruptos que tenemos ahorita, un montón de ejemplos que están unos ya bajo las rejas, tras las rejas, otros recién capturados, pero con un desprestigio por los suelos. Entonces, con una ley permisiva y laxa, como me imagino que existe también en sus entidades, todo lo que se podía hacer, no sé cuál estado, creo Coahuila, que se significa una deuda, que nada tiene que ver con la nuestra, por cierto. Jamás. Hablábamos como creo de 34,000 millones, algo así, ¿no? Es correcto. En ese tenor, precisamente, tanto el gobierno federal como la actual administración se encamina precisamente a establecer, a formar y tener en vigor ya esos ordenamientos que permitan controlar y regir la adquisición de deuda. Tenemos a nivel federal la Ley de Disciplina Financiera para los Estados y Municipios, que precisamente diríamos que va orientada, además de otros temas de disciplina financiera, muy orientada a que los estados y los municipios ya no pudieran adquirir deuda de manera tan fácil. Esto ocurre especialmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Sí, él toma la iniciativa
de decir vamos a detenerlos. Vamos a detener. Bueno, debió empezar por detenerse él mismo, porque la deuda, deuda de este gobierno es enorme. Hablamos de billones. Ahí ya son billones. Ahí ya son billones. Es correcto. ¿Y dónde están? Porque estamos rezagados en el país. Bueno, se considera que México, a pesar de, como país, a pesar de esfuerzos o falta de esfuerzos también, no es una cuestión política de la que estamos tratando, pues es una realidad. Es una realidad que vivimos y que es muy sensible para todos. O sea, prácticamente todos los mexicanos nos damos cuenta de que hace falta desarrollo, que hace falta infraestructura y que el proveer instrumentos para que nuestros jóvenes o las nuevas generaciones puedan incrustarse en el desarrollo económico del país todavía falta bastante. Pero bueno, yo decía, es en este sexenio cuando se pone, digamos, un primer candado para el resto del país, para el país en general. Y luego ya cada gobierno lo asume en sus entidades federativas. Aquí llega cuando ya se había contratado deuda. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Sí, a partir de 2017, que entra en vigor esta nueva ley, que es Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública para el Estado de Zacatecas y sus municipios, pues ya la deuda estaba contraída. ¿Qué significa precisamente para esto? Es un avance muy importante para nuestro Estado, además de comentarte que cuando entramos a la administración, de esta administración que rige al Estado, estábamos de acuerdo con la Ley de Disciplina Federal, semaforizados en rojo, es decir, no podías contratar un solo peso de deuda. A partir de todo el andamiaje, reformas estructurales que se hicieron a la parte hacendaria, realmente fueron alrededor de 10 ordenamientos nuevos y otros que se reformaron, le han dado posibilidad al Estado de que en un año hayamos transitado de semáforo rojo a semáforo verde. Es decir... ¿De verdad? De verdad. Eso que acabas de decir es muy importante. Es muy importante. De semáforo rojo a semáforo verde. Yo pensé que me ibas a decir a semáforo ámbar, ya vamos a entrar. Ya no, estamos en el verde. En verde. ¿Por qué? Dicho de otra manera, el Estado estaría en posibilidad de contraer deuda. Teníamos la prohibición al inicio por el Estado, por el estatus que guardábamos. Sin embargo, todo este esfuerzo que se ha hecho de tener un nuevo código fiscal para el Estado de Zacatecas y sus municipios, tener esta ley de deuda que hablamos, o la ley de empréstitos que es nueva también, tenemos una ley de derechos de defensa de los contribuyentes nueva también, que es única en el país, que va a proveer de toda una estructura de protección y defensa a los contribuyentes en los ámbitos locales y municipales. No, hombre, excelente. Reformamos otros ordenamientos como la ley de disciplina financiera, la ley de coordinación hacendaria con los municipios, es decir, todo ese andamiaje, toda esa estructura jurídica le ha permitido al Estado, yo lo veo desde la parte sensible del trabajo que comentabas, porque precisamente nosotros apoyamos a las diferentes áreas. ¿Qué veo? Sensiblemente que el Estado empieza a adquirir una solidez financiera. Evidentemente, entramos a esta administración con déficit financieros muy altos, alrededor de los 4,000 millones de pesos, entonces, con un esquema de deuda muy fuerte, agresiva, por el orden de los 7,000 y tantos millones de pesos. Se reestructura la deuda, viene este reordenamiento jurídico de las leyes para contener el gasto por una parte que comentabas. ¿Qué ejemplo podemos poner en materia de egresos? Pues están esos ordenamientos y además verificar, estar al tanto de los manuales de cómo se debe de gastar por cada una de las entidades del gobierno del Estado, cómo se debe de gastar el recurso. Entonces, en esa parte es donde hemos estado trabajando, incidiendo, y eso ha ubicado a Zacatecas ya en esa posición. Te escucho y pienso en dos lecturas, le doy dos lecturas a esto. Sí. Una, Alejandro Tello Cristerna es un experto en el tema financiero y además es bueno en eso. De acuerdo. Hizo las cosas bien, a él no le tocó endeudarse como recibió el Estado, no fue lo suyo, precisamente le tocó una partecita, si no me equivoco. Así es. Pero veo en esa decisión de hacer cambios una gran voluntad política para ponerse él solo candados en su propio gobierno. Al final de cuentas, creo que la observación es totalmente acorde. Él ha establecido en esa voluntad que tiene de establecer candados a la propia administración, que se gaste menos y que se gaste con mayor calidad.
que por otra parte, en materia de ingresos, que es otra parte sensible que ahorita tenemos en el aspecto de las contribuciones de los zacatecanos, también que se pueda contribuir para que podamos demostrarle a la sociedad en dónde vamos a estar aplicando cada uno de esos conceptos. Te manejo una cuestión muy importante, Silvia, que decíamos que llega a la administración con problemas serios financieros y que ahorita podemos establecer con optimismo que hemos, digo yo, estabilizado financieramente al Estado. Ahora, en estas circunstancias, las previsiones para este ejercicio fiscal 2018 son muy halagadoras. El esfuerzo recaudatorio que se hizo en el 2017 nos dará la posibilidad, junto con otras variables en el juego de las participaciones que la Federación nos comparte. Claro. Tema importantísimo porque todos los estados, querámoslo o no todavía en estos tiempos, tenemos ese peso en que la Federación es quien nos distribuye los recursos. Dependemos prácticamente en la totalidad de los recursos de la Federación. Ese esfuerzo de ingresos, te comento que para el año 2016, los ingresos propios que tenía el Estado, que recaudaba por su propio esfuerzo recaudatorio, daba por el orden del 4%. Para 2017 cerramos en el orden del 13%. ¿Tanto subió? Es correcto. Eso nos ha ubicado a Zacatecas en una posición privilegiada en los primeros lugares a nivel nacional, reconocido por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Habría que reconocerle también a la propia población zacatecana su voluntad de acudir y de entregar sus impuestos. Mira, es excelente el punto que tocas. ¿Por qué? Porque si no fuera por la voluntad zacatecana, si no fuera por la contribución de los zacatecanos, esto no se puede lograr, al final de cuentas. Se pueden escuchar y los lee uno, o ves en redes sociales, o escuchas, ves en televisión, bueno, pues que hay inconformidad en el trabajo recaudatorio. Uno en este año pues nos pegó por ahí la parte del sistema, fueron fallas técnicas, pero que al final de cuentas pudimos sobrellevar. Se corrigió muy rápido. Se corrigió rápido, pero eso dio lugar, y te lo comento en confianza, a que en el seno de algunas opiniones se empezara a difundir algunas ideas de cobros excesivos y cosas que en realidad no acontecían. Simple y sencillamente faltó un poco de aplicación en la parte técnica, que se corrigió de inmediato, y que ahorita estamos en un nivel de recaudación bastante aceptable. Hace un ratito que manejabas todos estos nuevos ordenamientos, hiciste referencia a uno que sugiere protección para el contribuyente. De acuerdo. Y me vino a la mente las iniciativas que está tomando, la iniciativa que tomó la ex candidata a presidenta municipal de Zacatecas, Soledad Luébano, para que la gente se ampare contra el pago de los impuestos. Y creo que generaliza, no sé, no creo que sea solamente hablando del predial, que ya correspondería al municipio, sino en general. ¿Es necesario tomar esta clase de iniciativas cuando existe ya una ley que protege al contribuyente? ¿Y cómo lo protege? Dos puntos. A ver. Uno, la ley entra en vigor en el ejercicio fiscal 2017. Falta de partida presupuestal que se destinara para la implementación, creación y constitución de lo que será la Comisión Estatal de los Derechos y Defensa del Contribuyente, no empezó a operar en ese ejercicio. Empezará a operar en este ejercicio porque efectivamente en el proceso legislativo de la propuesta del paquete económico para este año 2018, se propuso a la legislatura y ellos mismos aceptaron y establecieron en los artículos transitorios que efectivamente será en enero la designación de lo que será el ombudsman de la contribución en Zacatecas, el defensor de los derechos de los contribuyentes, y será entre los meses de febrero y marzo en que se crearán los estatutos orgánicos y los comités correspondientes, y para entrar a operar ya en funciones plenamente hasta el mes de abril de este año. Se ha comentado, bueno, se rumora que dice, bueno, pues es que es la propia Secretaría quien aplazó esto para que pasara el periodo de la recaudación. No es así, permíteme comentarlo a tu público televidente, que es una cuestión totalmente ajena a la Secretaría de Finanzas, que dependía precisamente de la voluntad del Poder Legislativo
para otorgar partidas presupuestales y pueda operar el organismo. Además, el hecho de defender, de cuidar al contribuyente, no significa para la posibilidad de dejar de pagar sus impuestos. Desde luego. ¿Qué significa? Mira, hiciste una pregunta hace un momento con respecto a ciertas figuras políticas, abogados inclusive independientes, que han promovido la parte de la defensa, poniendo al alcance de la mano de los ciudadanos los amparos prácticamente elaborados. Yo diría la rebeldía, más que la defensa. Yo hay lo una, veo como hay una parte muy rebeldía. importante que yo sí lo considero así. Por una parte tenemos una sociedad zacatecana muy comprometida y Sí. que le ha dado la confianza a la administración, al gobernador Alejandro Tello. Y a Jorge Miranda. Y a Jorge Miranda, y contribuye. Eso ha significado todos esos avances que comentábamos hace un rato. Claro. Este año no tiene que ser la excepción. Al final de cuentas, todo ciudadano tiene derecho y es otra de las funciones muy importantes que tiene el procurador fiscal, que es la representación legal de la Secretaría de Finanzas ante cualquier litigio que se promueva o ante cualquier medio de impugnación que promuevan los ciudadanos o que promuevan a cualquier otra instancia en donde se vean incluidos, donde se vean controvertidos intereses de la hacienda pública del A mí Estado. me parece, esa es una opinión personal, dos cosas. Una, es como manipular, es manipular a la gente con un argumento no necesariamente cierto de que se pueden amparar, de que no van a pagar. La gente cae pero así de volada, porque a nadie nos gusta pagar impuestos. Esa es una premisa fundamental. Esa es una premisa fundamental. Entonces le dices, oh, vente, firma y yo te voy a asesorar y no pagas. No, dígame dónde. Yo estuve leyendo en redes sociales y había infinidad de preguntas. Me interesa. Oiga, no pude abrir el formato que me mandó. Dígame cómo lo abro. Entonces dije yo, qué barbaridad, qué manera de confundir y manipular a las personas. Uno. Dos, si de verdad esto funcionara y se dejaran de cubrir los impuestos, no le pega esto a nadie más que al Estado de Zacatecas. Es correcto, mira, hay, diríamos, en términos de la política fiscal y de la política general, diríamos que hay un doble discurso moral en este sentido. Por un lado, exigimos una serie de servicios y que los servicios se rindan de la mejor manera y con calidad. Y por otro lado, se politiza señalando de que no pagues, es decir, no puede haber esa parte, o sea, no hay pago de impuestos, no puedo exigir servicios. Sin embargo, efectivamente el Estado hace los esfuerzos correspondientes para que los servicios lleguen. En el caso del impuesto predial de los municipios, que es otro tema que no nos corresponde. Pero que le pega a la gente, y si nos están siguiendo te van a agradecer que hables de eso. Sí, en este sentido, hay una cuestión técnica muy interesante. Desde el año 2000, en la Constitución General de la República se estableció la obligación para todos los municipios del país de actualizar sus bases catastrales para que las operaciones que se realicen y queden registradas tengan valores comerciales. Zacatecas es el único estado en todo el país que no ha realizado este cambio, esta modificación. Parece que ya, ¿no? El municipio de Zacatecas, pero no todos los municipios del estado. No todos, Es ya correcto. entiendo. Solamente el municipio, que también le fue. Mucha gente criticó, hizo pedazos a la pobre Judith, Sí. bueno, la alcaldesa, y decían, no, es que la maestra. Yo estuve en lugares donde la gente estaba pagando en esas larguísimas filas, porque además somos encantadores los zacatecanos, yo insisto. Nos quejamos, gritamos, pero vamos y cumplimos. Es correcto. Somos hermosos. Es un mensaje muy solidario. Sí. Y lo ve uno, y hay que decirlo, de todos los estratos, de todos los niveles sociales, contribuyendo. Eso es muy interesante. Y reiterando en el punto del impuesto predial, pues evidentemente considero que es una política, desde mi punto de vista, acertada. Quizás los mecanismos, al igual que los que genera el Estado, pueden o podemos ir mejorando, pero es en función de la propia dinámica que esto genera en el fenómeno de recaudación. Porque además fue un tema de rezonificar. Es correcto. A mí me pasó específicamente que
del impuesto predial que yo pagaba de mi casa, me encontré con la buena noticia que pagué menos. Es que no en Porque todos los entré en casos otra fue a la alza, zona. es correcto. No en todos los casos fue a la alza. Y en cambio los que son, como a mí me pasó, ahí los que politizan no dicen ni media palabra al respecto. Es decir, bueno, hay zonas, conozco el caso de un amigo que pagaba por predial, creo que 12,000 pesos, no entiendo por qué razón, yo creo que su casa es muy grande o no sé, pero bajó de 12 a 5,000. Sí, Entonces, y hay otros que al contrario, se les disparó, pues sí, no nos gusta, y aún para ellos hubo alternativas, se acercaron y les dieron alternativas. Así es, el municipio, yo tengo conocimiento que hubo alternativas, también tienen un decreto o acuerdo de estímulos para la disminución. Claro, claro. Pues mira, parece tema espinoso, pero es tema bien cotidiano el que estamos tocando y es tema muy importante de toda la parte que te toca como procurador fiscal. Ya te veo haciendo la defensa para los casos de los amparos. Es correcto. Y de una vez dile a la gente que se está amparando, ¿tiene futuro ese amparo? Mira, nosotros consideramos, te lo digo en confianza, que no va a tener futuro en función de lo siguiente. Para el ejercicio 2017, efectivamente teníamos el impuesto, teníamos el pago del derecho de control vehicular, anclado a ese pago el impuesto a la infraestructura y el impuesto para la UAS. Cuando los juzgados de distrito declaran la inconstitucionalidad del derecho de control vehicular, lo es en razón porque en la Ley de Hacienda del Estado se establecía para el 2017 segmentos por modelos año. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que en materia de derechos, cuando contribuyes, cuesta lo mismo el que te preste el servicio por un vehículo 2008 en el control vehicular, registro, expedirte tus placas, expedirte tu tarjeta de circulación, de un modelo 2018, es decir, se hace el mismo procedimiento. Fíjate. Entonces, la Corte ha señalado en varios criterios de jurisprudencia que no es válido, pues, ampararse. no ampararse, establecer así las contribuciones. Ajá, ya. Sin embargo, el Estado lo venía haciendo, no fue de esta administración, se venía haciendo desde otras administraciones, tratando precisamente de segmentarlo para no provocar lesión jurídica económica a los demás bajos ingresos, a los de los propietarios de vehículos de modelos más antiguos. Claro. Entonces, así se venía haciendo. Vino la dinámica de la serie de amparos, declaran inconstitucional precisamente el derecho de control vehicular por estar segmentado y el de infraestructura por considerar que la base primaria pues era inconstitucional y el de la UAS también. Es decir, cayó el primero, pues cae lo accesorio en ese sentido. Para este año hemos corregido esa inconsistencia en la Ley de Hacienda, es decir, ahora el derecho de control vehicular se tasa en una sola cuota, es única para todos los vehículos automotores y los propietarios que tendrán que realizar o tienen la obligación de realizar el pago del derecho de control vehicular. Entonces, estamos eliminando esa cuestión de inconstitucionalidad. Por lo tanto, lo que quedaría en análisis es si estas dos contribuciones siguientes, que es el de infraestructura y el de la UAS, sufrirían la misma consecuencia, lo cual ya en consideración de nosotros no podrá ser. Si ya pagaste tu derecho de control vehicular, tu infraestructura y tu derecho de la UAS el año pasado, ya consentiste estas dos leyes. No, te entiendo. Tienes 15 días para ampararte una vez que realizaste tu pago. Y si ya lo pagaste en el 2017, pues en este año ya va a ser difícil que los jueces de distrito te concedan un amparo por una contribución que pagaste ya el año pasado. O sea, si ya lo aceptaste una vez, es correcto. Ya te amolaste. Es correcto. Así es, así decimos. Dicho en confianza. En confianza. ¿Verdad? Entonces, por eso creemos nosotros que esos amparos que se pretenden, que se generen promueven de manera masiva, pues creemos nosotros, tenemos la confianza que no van a prosperar. Y que no es justo, yo insisto, alborotar a la gente y crearle falsas expectativas y hacerlos batallar y todo, pero bueno, también vivimos en un estado libre donde... Un estado de derecho que nos permite... Un estado de derecho permite que permite esas cosas. Que cualquier ciudadano
que considere que hay una lesión jurídica, pues pueda acudir a los medios que Claro. tiene a su alcance. Bueno, me lleva también el tema de los impuestos. Mira, ya nos fuimos clavando en ese tema, pero creo que es lo más interesante para las personas. Me lleva al tema del impuesto ecológico. Correcto. ¿Ahí qué esperamos o qué nos queda? Ya nada. No, desde luego que sí. De igual manera, en la política fiscal del ejercicio 2017 se propuso ante la legislatura establecer los impuestos ecológicos, mal llamados impuestos mineros. No es un impuesto para la minería, es para cualquier empresa que tenga una base fija de contaminación o que realice las actividades que están establecidas ahí. Pero que sí le pegaba de entrada a las grandes empresas mineras. Exacto. Sintieron ellos efectivamente la lesión jurídica y por una parte ellos se amparan. Pero por otra parte, que yo creo que es a donde va orientada tu pregunta, es que la propia federación, el gobierno federal, promueve una controversia constitucional en contra del gobierno del Estado de Zacatecas ante la Suprema Corte, aduciendo que el Estado está irrumpiendo en sus facultades con una tributarias. Carga política Enorme. del tamaño de la deuda que tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto. Enorme. Es enorme. Porque Enorme. los empresarios mineros son intocables en este país y casi en el mundo entero. Fíjate que cuando se estuvo pensando en la implementación de estas contribuciones, de estos impuestos, efectivamente nosotros veíamos quiénes serían en el estado de Zacatecas lesionados por alguna manera o a quiénes iba dirigido la carga impositiva. Y sabíamos que íbamos a tocar callos. Grandes intereses. Grandes intereses. Pues, inmediatamente lo percibimos con la interposición de los amparos. Te voy a decir que en realidad para las contribuciones ecológicas tenemos, para nosotros la Secretaría de Finanzas, notificados 22 amparos. 22. 22 amparos, o sea, son 22 juicios y algunos de ellos son colectivos, entonces tendríamos 29 empresas que se ampararon. Realmente para el universo de contribuyentes, pues no es significativo. Pero Sin en embargo, montos es correcto. es En cuanto a súper recursos, significativo. es súper significativo. Estuvo aquí conmigo el maestro Rodolfo García Zamora, Sí. economista eminente, brillante. ¿Y cómo lo criticó? ¿Cómo criticó la iniciativa? Dijo que había sido una iniciativa torpe, que a quien se le ocurrió estaba en un tremendo error, que porque esto era totalmente inviable, precisamente porque se tocan intereses, porque el presidente de la República jamás se va a confrontar con los empresarios, que ahí faltó pericia. Bueno, hizo pedazos el impuesto. A mí me parece que valía la pena el intento y que el gobernador del estado pues se la jugó para al final quedar muy cuestionado incluso por opinión pública nacional en periódicos donde dijeron, bueno, el presidente de la República ya no respaldó al gobernador de Zacatecas, de hecho lo confronta. Fíjate que el aspecto político con que se trata el análisis de estas contribuciones, eso es a lo que te arroja. Sí. Sin embargo, en el aspecto práctico, en el aspecto jurídico, hay que tomar en cuenta y ponerlo en un punto de análisis muy distinto. Los estados, ya lo tocamos hace unos momentos, estamos dependiendo en gran medida de lo que la federación nos aporta, de lo que la federación nos provee en aportaciones y en participaciones, transferencias y subsidios. A la par, siempre el gobierno federal le pide a todos los estados, inclusive Zacatecas, que tengamos un esfuerzo recaudatorio mayor. Bueno, y el gobierno le tomó la palabra. Es correcto. Lo que nosotros hicimos es buscar, dentro de todas las posibilidades, que no son muchas, está muy acotado, todas las posibilidades que pudiera el Estado recorrer para establecer nuevas contribuciones. Las contribuciones que ordinariamente conocemos y que ya tenemos en Zacatecas, como es el impuesto sobre nóminas o el impuesto por servicios de hospedaje, esas las vas a encontrar en todos los estados porque son las únicas posibilidades o alternativas prácticas inmediatas que te deja la ley de coordinación fiscal, el convenio de colaboración y los artículos 43, 44, 45 de ley de IVA, donde se establece qué es lo que las entidades federativas pueden establecer como contribuciones, que es nada propiamente. Te dejan tenencia,
nóminas, impuestos por servicios de hospedaje. Y párale de contar. Es correcto. Y luego llevas poco a la hora de negociar tu presupuesto, llevas tu monto de recaudación y te dicen, es muy pequeño, no te vamos a dar más. Necesitas subirlo para darte más. Es correcto, nos piden. En ese esfuerzo, entonces, tuvimos la necesidad de pensar qué estructuras impositivas se pueden establecer, que existen en otros países, en otras latitudes, y que a partir de ello podemos tener experiencias exitosas. Desde luego en Zacatecas esto es novedoso, contrario a lo que puede decir mi amigo el maestro García Zamora. Tan lindo. Para mí, Zacatecas gana, independientemente con cualquier resultado de la controversia, que nosotros todavía estamos en la firme convicción de que tenemos una posibilidad muy alta de que la Suprema Corte reconozca que el Estado, en sus facultades concurrentes con la Federación y con los municipios, puede establecer estas contribuciones. Alguien me decía, fue Raimundo Cárdenas, si no me equivoco, es que los ministros de la Suprema Corte jamás van a fallar en algo que vaya en contra de la voluntad del presidente de la República, por la simple y sencilla razón de que reciben un sueldo mensual tan sabroso como de 600,000 pesos al mes, entonces ellos prefieren cuidar ese interés. Se me hacen posturas como muy cuadradas. Allá iba mi comentario, si me lo permites. Sí. O sea, son análisis que podrán tener algún sustento de razón, que yo en lo particular desconozco. Ajá. Posiblemente estas personas sí lo conocen, es decir, han estado ahí, ¿verdad? Entonces, pero yo insisto, si estas contribuciones, al final de cuentas, la Suprema Corte de Justicia resuelve en sentido negativo para nuestro Estado, es decir, que diga, son contribuciones propias de la Federación, yo te he puesto doble contra sencillo que la Federación las va a establecer. Ay, y entonces Zacatecas habría jugado un papel primordial. En la vida del federalismo tributario de nuestro país, Zacatecas va a la vanguardia. Ah, ¿qué tal? Fíjate, pues acabas de dar un argumento muy bueno para esas críticas tan duras que recibió la iniciativa aquí conmigo en este mismo espacio y que mucha gente, bueno, estuvo, pues como te digo, todo lo que sea cuestionar al gobierno pega porque la gente está muy cansada de las autoridades, de los partidos, de los políticos, todos estos actos corruptos, todas estas cosas. Y bueno, escuchan a alguien que critica y dicen, ahora sí estuvo bueno el programa porque los hicieron pedazos. Y yo digo, sí, estuvo muy bueno, pero tiene sus matices todo. De acuerdo, mira, un tema de análisis que puede ser un poco doctrinal, de hecho estamos trabajando en ello en nuestra tesis de doctorado, habla precisamente de ese círculo vicioso que existe entre la cultura que tiene el ciudadano, el contribuyente, de no querer aportar, aunque sí lo hace, porque su consideración inmediata, su percepción, hacia dónde va dirigida, a la corrupción, a que no se gasta, a que no hay transparencia en el manejo de los recursos, a que los servicios son muy deficientes, a que los servicios no son de la calidad que se desea. Aquí hay muchos baches. En ese mismo círculo del que estamos hablando está la otra parte, la otra cara, que es la autoridad fiscal. La autoridad fiscal, ante esa ausencia de voluntad, incrementa y activa su potencial de ejercicio de facultades recaudatorias. Entonces ese es un círculo que, en lugar de ser en su momento lo natural, un círculo virtuoso en donde el ciudadano participe con plena voluntad y que el Estado le retribuya en servicios de calidad, tendríamos precisamente un círculo virtuoso que esperemos que el paso del tiempo así se dé. Tenemos perdón que te interrumpa, Silvia, tenemos una sociedad muy dolida con todo lo que existe a nuestro alrededor. Y los esfuerzos del Estado tienen que encaminarse a proveerle todo eso que exige la sociedad, entre servicios, seguridad y demás. Pero para ello también necesitamos, al final de cuentas, la participación ciudadana contributiva. Bueno, y acaba de lanzar la Secretaría de Finanzas un programa donde invita a la participación de la gente que va a durar un tiempo abierto para que vaya y sugiera en qué usar los impuestos que se han recaudado
en este 2018, ¿es correcto? Es la nueva modalidad de un presupuesto que se le denomina participativo. Eso de suena muy inclusión bien. participativa. Claro. ¿Cuál sería la dinámica? Que efectivamente tantos sectores como el propio ciudadano puedan influir en el ánimo de quien construye el presupuesto para que sea aprobado en definitiva por el Poder Legislativo, por la legislatura, pero donde las iniciativas de orientación del recurso, del gasto, sea del propio ciudadano. Se estarán buscando los mecanismos, los instrumentos que permitan que efectivamente la sociedad participe, ¿verdad? Porque no, al grado que ahorita tenemos, es meramente constructivo a partir del Poder Ejecutivo a una propuesta que autoriza al Poder Legislativo. Yo creo que es una dinámica que también proveerá de nuevos elementos de la participación ciudadana. Ojalá funcione, me gustaría mucho. Debe de funcionar, debemos de buscar los instrumentos y debemos de pedirle a tus televidentes, a la propia sociedad, que en su momento, con los instrumentos que se establezcan, efectivamente nos provean de esos elementos, que participen. Por eso la construcción de ese presupuesto que se prevé es participativo. Esto sería entonces para allá, ¿verdad? O sea, bueno, se pretende que para el próximo ejercicio Ajá. ya tengamos diseñados sugerencia. los instrumentos que permitan alimentarnos de esas sugerencias. Porque no es tan fácil. No, al final de cuentas, nosotros decimos, tú bien lo sabes, cualquier estado, cualquier municipio, la propia federación es como los padres con los hijos. Los hijos son como los dedos de la mano, todos diferentes y todos tienen necesidades diferentes. Ajá. Entonces, de repente, eso es lo que en el común de la sociedad tenemos, ¿no? No, ¿Por qué le destinas más allá? ¿Por qué no le destinas un poco más para acá? ¿Que por qué lo dejaste más olvidado? Siempre hay esa parte. Uy, Entonces, somos- las políticas públicas es lo que va definiendo precisamente el destino de los recursos y que ahora queremos que esas políticas públicas estén impregnadas de la participación ciudadana. El gran reto, desde mi punto de vista, es ya darle machetazo a la corrupción, caramba. Yo pienso que por ahí es donde está el tema fundamental. Mientras la sociedad no perciba que hay un cambio, que hay efectivamente una aplicación transparente, efectiva y eficaz de tus recursos, que lo vean precisamente en las obras, que lo vean precisamente en los programas significativos, que lo vean en el crecimiento de infraestructura y desarrollo económico, creo que siempre vamos a tener ese margen de posición de la sociedad. Y que ya no veamos en las noticias todos los días casi cómo van girándose órdenes de aprehensión en contra de esos gobernantes corruptos que le han hecho tanto daño al país. Ay, mira, me Desde escuché luego. como Ricardo Anaya. Bueno. Tenemos que sacar al PRI, al PRI corrupto. Bueno, Así para el es. discurso el joven. Desde luego, tiene Y no tiene nada de experiencia en administración pública, no ha ocupado cargos relevantes, no nada, pero quiere ser presidente de la República porque habla 2 idiomas, Bueno, 3, incluido el español. Bueno, Ese es otro tema. son legítimas sus aspiraciones. Al final de cuentas, al igual que el presupuesto participativo, la ciudadanía tendrá que decidir por quién decanta su voluntad. Y todas estas cosas que estamos comentando influyen tanto en el ánimo de la gente. De verdad, yo nunca había visto un nivel de hartazgo tan tremendo como este y de verdad me sorprende muy gratamente ver, insisto, a los zacatecanos, aunque sea enojados, cumpliendo con sus obligaciones. Participando. ¿Podemos aspirar entonces a que el próximo presupuesto para Zacatecas ya venga más alto, considerando que subió a 13% la recaudación? De hecho, para este ejercicio, ¿Ya fue? la perspectiva económica de la que te hablaba y ese optimismo que tenemos es que precisamente con el esfuerzo recaudatorio que se hizo el año anterior, se vea reflejado en las participaciones y aportaciones que la Federación nos va a enviar. Juega ese factor importante como una variable que es mayor recaudación propia, juega otro factor que es el detonante del productividad en el Producto Interno Bruto, que haya aumentado, que haya habido desarrollo económico en el Estado, y juegan otros factores que no son tan propios, son externos, pero que ahorita van jugando un papel importante, como es que el precio de la mezcla del petróleo de barril
está subiendo. Todo eso influye. Influye desde luego. Y eso va a generar precisamente un esquema de que Zacatecas tendrá en este año mayores recursos que provengan de la Federación. Y que es un criterio medio controvertido, ¿no? Porque se supone que a las entidades que no generan todo eso habría que ayudarlas más, pero eso sería paternalismo, ¿no? Mira, también es un tema muy sensible y muy importante dentro de lo que mencionaba hace un rato, que es el federalismo fiscal. Cuando los estados cedimos nuestras potestades tributarias a la Federación para que ellos recauden los impuestos y luego nos participen. ¿En qué estaban pensando quienes decidieron eso? Toda esa parte, ¿no? Híjole. Históricamente ahí viene. Y en ese tema precisamente encontramos a que ese reparto de participaciones, de aportaciones, que aun y cuando tienen reglas muy específicas en la Ley de Coordinación Fiscal, tiene una connotación muy sensible para estados que participan con mayor medida en sus recaudaciones, en sus productos internos brutos. Los que tienen los más altos reciben mayor cantidad de dinero. Desde luego, pero esos estados reclaman y dicen, ¿por qué otros estados no hacen su esfuerzo recaudatorio? ¿Por qué esos estados no generan riqueza? Mira, te voy a contar una cosa. Yo siempre cito en este programa pasajes bíblicos. Soy medio mochilonga, no es cierto, no es cierto. De repente hay cosas que son desde hace tanto tiempo. Hay un pasaje de la Biblia donde dice que un señor rico le da a su siervo, a 3 siervos, les da un recurso, no sé si... Los talentos. Los talentos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2, y a otro le da 1. Es correcto. Vuelve y encuentra que el que tenía 5 los dobló, el que tenía 2 también, y el que tenía 1 no hizo nada. Entonces le dijo, siervo malo, infiel. La parábola termina diciendo, el que en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Es correcto. Entonces, tiene cierta lógica y bastante lógica. O sea, tú te estás esforzando por producir más de eso que ya recibiste, tú tienes que recibir un estímulo. Tú perezoso que no te pusiste a trabajar, ni modo, te amolaste, ¿no? Tiene su lógica. Tiene su lógica. Tiene su lógica. Exactamente, nos quedan 5 minutos, ¿qué te cuento? No, Ay, qué rápido el tiempo. Yo creo que rápido. en una charla amena, rápido el tiempo. Rapidísimo. En esos 5 minutos quiero que me cuentes de tu experiencia en el trienio de Cuauhtémoc Calderón, cuando entró en aquella controversia con Telmex, o cómo fue, ¿me lo puedes recordar? Correcto. Bueno, te comento, en el transcurso de mi desarrollo profesional, pues hemos estado participando en la vida institucional, en la Secretaría de Hacienda, en el propio gobierno del Estado, en algún momento en otra área que fue la Dirección de Fiscalización. Pero también he tenido la oportunidad de desarrollar la vida profesional de litigio como abogado postulante, encaminado siempre a la materia administrativa y fiscal como tal. En aquel entonces solicitaron una colaboración de mi parte para participar en la asesoría de cómo lograr una captación a través del municipio, estableciendo contribuciones a lo que era en ese entonces el cableado, la utilización del uso de la vía pública por parte de Teléfonos de México, y por otra parte los anuncios, que también se utilizaban mucho y se siguen utilizando por la empresa. En ese entonces participamos asesorando a quien era desde luego el presidente municipal, Cuauhtémoc, era su tesorero Ignacio Sánchez, quien nos invitó a participar en una parte de ese proceso. Y efectivamente, en aquel entonces, los amparos que se promovieron por parte de la empresa nos fueron favorables, es decir, le fue favorable al municipio. En una parte, y en otra parte, los jueces de distrito señalaron que se debería de recalcular. Entonces, por eso se dejaron algunas garantías por ahí. Pero esa es una experiencia exitosa, es decir, tuvimos la oportunidad de zacatecanos, a través del municipio de Zacatecas, igual estar peleando con el poder político.
y con el poder los económico. Poderosos. Es correcto. ¿Estamos hablando de un Carlos Slim o estoy loca? No, estamos totalmente de acuerdo. ¿Y es verdad que luego te invitó alguien de su gente a trabajar, a incorporarte al equipo? ¿O? No, realmente como una invitación formal, no. Nosotros seguimos colaborando con ellos en algunos temas de asesoría a través de la tesorería, pero una invitación así formal para incorporarnos, No como la tal, tuviste, pero sí te respetan, eso Bueno. estoy segura. Y dime cómo llegas, antes de que me gane tiempo, ¿cómo llegas ahora a este espacio? ¿Quién te invita? De hecho, nosotros nos incorporamos a trabajar en esta administración desde prácticamente el arranque, con una invitación que en su momento fue por el secretario Jorge Miranda a ocupar la cartera de la Subprocuraduría Fiscal. En este año que hemos venido desarrollando esa actividad, viene un proceso que también ustedes han de conocer, tus televidentes han de conocer, el proceso para la elección y designación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. Mi procurador en ese entonces era el hoy magistrado, licenciado Uriel Márquez Cristerna. Él va a ocupar una de las magistraturas y queda vacante la posición, la cartera de la Procuraduría Fiscal. El señor gobernador tiene a bien invitarme a ocuparla y desde luego, insisto, agradecido con ello por esa deferencia que tiene a mi persona y en eso estamos trabajando. Creo que, insisto, los retos son muchos. Hay una parte muy interesante de trabajo que tenemos que abordar. Te es encanta. extensa, pero tengo la pasión y tengo el optimismo de que vamos a trabajar bien y hacer un buen ¿Y trabajo. tienes la maestría en? En Derecho Fiscal, Ay, Fiscal. Qué feo. Digo que mi formación ha estado en esa vía, en esa parte. Te digo que feo porque yo todo lo que tenga que ver con números, con cosas de esas, no se me da. Por eso estoy aquí sentada platicando. Excelente. Me gustaba más el español cuando estaba en la escuela Bueno. que las matemáticas. Yo creo que esto nos lleva a una conclusión muy interesante. Todo mundo tenemos una vocación. Sí, Hay que sentirla y hay que seguirla. totalmente. Esa es la parte, ¿no? Totalmente. Jóvenes, escuchen, eso es un excelente consejo. Hay que buscar la vocación. Hay que buscar la vocación. Y seguirla. Exacto. Porque si no, eres muy desdichado en esta vida. Es correcto, trabajas con Totalmente. amargura, Ay, con resentimiento, sí, ¿no? Sí. O no trabajas o pierdes tu tiempo. Por último, para ya cerrar el programa, porque ahora sí ya se me agotó el tiempo, nada más dime, cuando te invita Alejandro Tello Cristerna, ¿qué instrucción específica te da que se te quedó grabada para cumplirla? Yo creo que la parte más importante de la plática que sostuvimos personalmente con el ciudadano gobernador, él me dijo, sigue trabajando como lo has hecho con lo que te caracteriza, que es entrega, profesionalismo y honestidad. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Yo creo que, espero que con el paso del tiempo, lo que la gran mayoría de la gente que me conoce sabe que he trabajado de esa manera y que con el paso del tiempo esto se fortalezca. Al final de cuentas yo entiendo que no es una labor fácil. Hay un viejo proverbio o adagio desde los fenicios que dice que puedes amar a un rey, cualquiera que esta sea su condición, pero a un recaudador jamás. Jamás. Es decir, por muy buen recaudador que seas o por muy buenas intenciones, siempre que le pegas a la persona en la parte de sus intereses económicos en su bolsillo, no serás bien visto. Sin embargo, la invitación a tus televidentes es a que podamos dinamizar esta parte, a entender que el Estado necesita de su participación contributiva necesaria y que el compromiso precisamente de esta administración es que se eficientice ese gasto, que la gente sepa cómo se gasta, que sea transparente y que se gaste mejor calidad, servicios, infraestructura y desarrollo económico. Seguridad, que es lo que ahorita es un anhelo de todos. Hablamos de todos, no únicamente de la parte ciudadana, sino también por parte del gobierno. Yo complementaría diciendo, bueno, otorguemos el beneficio de la duda. O sea, si nosotros estamos cumpliendo con nuestras contribuciones, vamos a esperar que reciprocidad. Yo creo que podemos confiar, estarás de acuerdo, seguramente sí, en Alejandro Tello y en Jorge Miranda Castro, que es un muy buen secretario de Finanzas. Desde luego. Yo considero que efectivamente el beneficio de la duda. El primer año nos ha servido para estabilizar financieramente el Estado y el detonante de la actividad que esto se va a reproducir tendrá que verse ya en este y en los posteriores años hasta antes
de la clausura de esta administración. Bien, qué bueno que haces ese comentario, porque también dentro de la politiquería está con que se vaya porque no ha cumplido. Pues espérenme tantito, habría primero que reencauzar todo lo que, como estaban las cosas de complicadas, es correcto, para luego ya esperar resultados. Pues fue un placer tenerte en este programa, escucharte, ver toda esa conocimiento que tienes y sobre todo la probidad moral que necesitamos servidores públicos con ese perfil. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, gracias a tus televidentes y desde luego estaremos en espera de una nueva invitación. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted por seguirnos en Diálogos. Ya sabe que la cita es los jueves a las 6 de la tarde. Qué bueno que la tos me dejó hablar. Estoy muy contenta por eso, aparte de lo grato que fue esta conversación. Lo espero, ya sabe, le doy las gracias a Marco Méndez por estar allá en cabina, y recuerde que puede usted seguir este programa y volverlo a revisar en la página silviamontes.com.mx. Hasta el próximo jueves. Gracias. Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas.